La política. La política. Eso que aparece en forma de panfletos cada 2 años. Y el comienzo de la campaña, con vista a las próximas elecciones. Y en realidad está cuando elegís el noticiero que mirás. Gracias por eso nos elegiste. Si le regalás un poco de azúcar a tu vecina. O incluso cuando decimos. No, a mí no me interesa la política. No hablen de política. Un podcast que hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de No Hablen de Política en su segunda temporada, episodio 18. Volvimos a nuestra normalidad, a nuestra nueva normalidad después del episodio especial, el episodio 17 que lo hicimos en vivo y lo compartimos con un montón de amigos y amigas que nos escuchan cada semana. Pero en esta nueva oportunidad vamos a recuperar un poco la tradición de nuestro podcast. Volvemos exclusivamente a nuestro formato podcast para analizar una semana más agitada que nos regala nuestra queridísima República Argentina. Como siempre, un abrazo grande a la distancia a Tomás Cogliatti, quien se encarga de la operación técnica. Y del otro lado también, mi compañero, mi colega Alexis Grierson. Ale, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están escuchando, sea de mañana, de tarde, de noche, sea domingo o sea cualquier día de la semana. Gracias por acompañarnos siempre, con ganas de charlar, porque esta semana pasaron 2 o 3 cosas que merecen una especial atención y que tengo ganas de seguramente chocar con vos y discutir y demás. Tipo autitos chocadores. Claro. Podríamos hacer una gráfica en la que somos autitos chocadores. Sí, que cada tanto van así como de frente, después otras veces... Y a veces no tienen manejo, ¿viste? Claro. No sé si te has subido a un autito chocador, que vos girás y el auto no responde. Eso me suele pasar siempre. Así que bueno, sí, una semana particular en varios aspectos, en debates políticos profundos, interesantes, un poco se desnudó el ser argentino, que eso también quiero charlarlo probablemente en la primera parte del podcast, y también la complejidad en la que vivimos, que es el contexto por el COVID-19. Nosotros vivimos en Olavarría, provincia de Buenos Aires, una zona donde está siendo bastante castigada por los contagios del virus, y vamos a tratar de también profundizar un poco todo eso y charlar un poco no solo con información y con análisis, sino también con sensaciones, que me parece que va un poquito por ahí. Así es. Como siempre, le agradecemos a quienes nos estén escuchando en este momento, sea lunes a las 7 de la tarde por Radio Universidad, aquí en Olavarría, en la 90.1, y también le recordamos a quienes nos escuchan y por ahí todavía no se animaron, no pudieron, no quisieron y se animan ahora, que hay abierta una suscripción económica desde ya para acompañar el trabajo que hacemos junto con el newsletter local de aquí de Olavarría. Estamos hablando de Volver a las Fuentes, con quienes compartimos esta aventura de animarnos a solicitar una suscripción mensual o un aporte único para acompañar la tarea. Dicho esto, nos metemos en el episodio 18 que hemos titulado Letra Chica y que arranca con este tema 1. Verde que te quiero, verde. El dólar otra vez fue noticia. Dólar ahorro ahora es más caro porque le suman impuesto a las ganancias. Y como adelantabas, Cris, también gastos con tarjeta ahora computan para el cupo de $200. Bart, no quiero asustarte. Pero, ¿es noticia? ¿Cuándo empieza a hablar la calle del dólar? Eso es bastante más adelante, es en la década del 60. En realidad, a partir de finales de la década del 50, esto se hace muy evidente. El ser argentino. ¡Argentina, te amo! La cultura del ahorro. ¡Avalo, compadre! ¡La c*** de tu madre! Y las alternativas que no conocemos. Es necesario Que no sabemos. generar instrumentos de ahorro O que no nos cuentan. atractivos para el ahorrista. La crisis del país y las medidas antipáticas. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo
no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Cuando arrancábamos el podcast hablaba del ser argentino y una de las características del ser argentino, por lo menos este ser argentino, el del siglo XXI y probablemente de buena parte del siglo XX, es de ahorrar en dólares, ¿sí? Tiene la tendencia a buscar el ahorro en dólares por una cuestión inflacionaria, por una cuestión de ciertas conveniencias, y es una pequeña parte del tema número 1. ¿Por qué? Porque el gobierno puso restricciones a la compra de dólares y le incrementó otro impuesto más vinculado a ganancias. ¿Cómo viste la decisión primero, Leo? Mira, mucho run, la realidad, en principio. Mucho run, mucha sobre exageración, de indignación. Yo creo que hay que calmarse un poco y salir de Twitter. Yo entiendo. Haga patria. Cierre Twitter. No, es medio contradictorio, pero es para un debate. Aprovecho, esta semana me recomendaron un documental que es El dilema de las redes sociales, que está en Netflix. Sí. Está en Netflix, sí. Es un muy buen documental que discute justamente sobre el tema de redes sociales y plantea bastante los usos políticos que se le da y cómo eso también va construyendo ciertos temperamentos, ciertos comportamientos sociales y cómo puede manipular, ¿no?, el uso de las redes sociales, la información y sobre todo cómo puede ir construyendo burbujas ideológicas, ¿sí?, que potencien las divisiones dentro de una sociedad. Me parece muy interesante por lo menos prestarle atención a eso. ¿Y por qué? Lo traigo a colación justamente porque uno de los lugares donde se expresa mucha de la indignación frente a distintas medidas de gobierno son las redes sociales y una de ellas particularmente es Twitter, ¿no? Es como una vorágine que se va armando de discusión, indignación, se retroalimenta con la televisión y todo pareciera que es más grande de lo que es. Y pasando en limpio, yendo a la letra chica, como dice nuestro episodio 18, yendo a la letra chica, a ver, con una mano en el corazón, nadie debería sorprenderse de la situación que tiene la Argentina para con el dólar. No solo en términos históricos, como decías vos al principio, sino la que tiene de un tiempo a esta parte. La realidad es que la Argentina necesita dólares. Los necesita para asumir con seriedad los compromisos que tiene externos, producto de una situación de endeudamiento feroz en la que está metida, y los necesita para poder producir. Esa es una realidad. La otra realidad es que hay un consumo en exceso de dólares, producto de nuestra tradición cultural en ahorros, ¿sí?, que venía en crecimiento. Y la Argentina, en la situación en la que está, no solo en términos financieros, sino en términos agitados por la pandemia, más tenía la necesidad de frenar eso. Entonces nadie debería sorprenderse. ¿Es una medida antipática? Y sí, la verdad que ¿quién no desea tener medidas agradables de parte de su gobierno? Todo el mundo quiere tener medidas agradables. El tema es cuál es el costo de esas medidas agradables. Entonces, en principio, nada nuevo bajo el sol. Ya sabemos cuál es la situación de la Argentina con el dólar. Nadie debería sorprenderse. Mucho run en términos de apoyo al gobierno, no apoyo al gobierno, y en función de dónde esté parado me expreso de una manera. Justamente quiero hacer énfasis eso de según dónde se esté, se expresa de cierta manera, porque me voy a quedar con una de las tantas declaraciones que se dieron durante la semana, que para mí estuvo pésimamente realizada la declaración, pero si la hilás finito tiene algo de razón y me parece que se puede reformular. Brancatelli, ¿sí?, el periodista que es reconocido militante del kirchnerismo, textual dijo: la gente que compra dólares le sobra la plata, ¿no? Está muy mal dicho, digo, es menospreciar la decisión de los ciudadanos de hacer con la plata lo que quiera, digo, le sobre, no le sobre, le falte, no le falte, son decisiones de inversión que hace cada familia argentina en su vida cotidiana. Sí me gustaría rescatar de esa afirmación que está claro que para generar un ahorro o para generar una capacidad de ahorro, una de las decisiones es comprar dólares. Y si vos estás generando un ahorro, significa que es un dinero, digo, conceptualmente, es un dinero que casi que te diría que es una
algo que te sobra, no sé si específicamente te sobra, sí, pero como una plusvalía, una ganancia, algo que no lo necesitas y que decidís invertirlo de cierto modo para no perder el poder adquisitivo que tiene ese dinero. ¿Cuál es la decisión? Comprar dólares. Entonces, si lo desarmás a la frase que es corta, es como un punchline en una batalla de freestyle, es como pegar así de lleno, obviamente hubo gente que se lo celebró y hubo gente que se lo repudió. Porque es una frase hasta repudiable, porque para mí hay una menospreciación a las decisiones que pueda tomar la ciudadanía. Pero sí es cierto que aquellos que compran dólares, la razón principal es no perder poder adquisitivo, y el no querer perder poder adquisitivo significa que es un dinero que no va a una necesidad básica como la es alimentarse, pagar un servicio básico, lo que fuere, ¿sí? Por eso me parece interesante también tener en cuenta estas cuestiones. Digo, cuando vos hablabas de Twitter, el debate que se me vino a la cabeza fue el de Netflix. El de Netflix, el de Spotify, el de Amazon. Digo, son debates que, está bien, la gente se enojaba, decía, ahora me van a cobrar más caro el Netflix. Sí, pero para tener Netflix, vos o un ciudadano, más allá de sus decisiones y sus interpretaciones en torno a cómo vivir, digo, como mínimo tiene solucionadas unas cuestiones básicas que le permiten invertir su dinero en entretenimiento, en este caso Netflix, ¿no? Está bien, pero es que yo creo que eso no está, o sea, eso no es mal, para nada mal, es más, es alentador. Todos deseamos, y entiendo que el gobierno también desea, que podamos vivir de la mejor manera posible, y eso implica, si yo quiero pagar Netflix, si yo quiero pagar Amazon, o otra plataforma o lo que sea, como vos decías al principio, hacer con mi dinero lo que quiera. Y el gobierno no te lo prohíbe en sí. No. Lo que te dice es, pagalo más caro porque hay una situación particular que hay que comprender. Yo a veces pienso que es una cuestión bastante fácil de explicar, en realidad. Más que ir por el lado Brancatelli de la explicación, que es que no es positiva en términos de clarificar cuál es la situación. Yo me imaginaba, ¿no? En estos días, digo, si la verdad que pienso, ¿no? Si Alberto agarrara las filminas que utiliza para explicar el coronavirus y explica cuál es la situación en relación al dólar, el run se va a generar igual, pero ¿no quedaría más claro? No estoy criticando, no estoy diciendo que mal que no lo hizo, pero digo, tal vez si existiera una cuestión más pedagógica en relación a lo que pasa con el dólar, sería mucho más fácil de asimilar o de aceptar una situación que es inevitable. Porque también detrás de los consumos del dólar, ¿no? Hay que comprender que no es gratuito al margen de que uno lo tiene que pagar, ¿no? Digo, no es gratuito para el país en general los consumos en dólares. No es gratuito. Hay toda una ingeniería financiera, económica detrás que el país está haciendo, esforzándose para que uno pueda acceder a ese tipo de gastos en materia de dólar. Ahora, yo creo que hay dos temas en relación a eso. Uno, desde ya, tiene que ver con una tradición de inestabilidad, lamentablemente, económica en la Argentina, y eso ha provocado, con razón, con mucha razón, que los argentinos, las argentinas se refugien en el dólar. ¿Por qué? Porque es la moneda hegemónica, ¿no?, en el mundo, es la moneda con la cual se toma referencia gran parte de los valores a nivel global. Frente a una devaluación es la que te permite a vos no perder, y además que es de fácil acceso. Vos hoy en 2 segundos comprás dólares. Comprar dólares es más fácil que comprarte una lámpara en Mercado Libre. Mirá lo que te digo. Y no te estoy diciendo nada extraño. La realidad es que es así. Es más fácil comprar dólares que comprarte una lámpara en Mercado Libre. Básicamente porque por la lámpara la tenés que esperar que te llegue a tu casa. Los dólares los compraste, apretaste 2 botones y en 2 segundos los tenés en tu cuenta bancaria. Es así de simple y fácil. Cualquier persona con una cuenta bancaria puede comprar dólares. Sin embargo, detrás del dólar hay todo un esfuerzo que tiene que hacer el gobierno, el Estado, para que vos puedas acceder a eso que es un bien que no produce la Argentina en sí, no es su moneda. Ahora, eso por un lado explica la razón de ser de por qué ante una inestabilidad lamentablemente acostumbrados en la Argentina se refugian en eso. Pero por otro lado también
se ha construido toda una cultura que no se ha trabajado para desarmar. Y a mí me parece que esto siempre genera discusiones muy interesantes que me parece que habría que avanzar un poquito más muy fuerte. No solo que se explique cuál es la situación del dólar, sino que se explique, y así como se facilitó que la ciudadanía pueda comprar dólares de manera muy sencilla, se podría facilitar que la ciudadanía no solo comprenda, sino que pueda accionar sobre el mercado financiero. Porque una de las formas de ahorrar, si vos querés ahorrar, es, por ejemplo, en tasas de interés. Esa es otra forma de ahorrar. En vez de comprar dólares, vos podés colocar el dinero con tasas de interés que son altas y ahí ahorrás, ¿no? Es un mecanismo que el Banco Central lo presentó como decir, bueno, la verdad que estamos poniendo tasas de interés que sean por encima de la inflación para que el dinero que está puesto ahí no pierda. Y después hay otros mecanismos que en algún momento los dijo Mercedes Marcó del Pont hace tiempo atrás. Ella hacía una autocrítica cuando fue presidenta del Banco Central durante el periodo presidencial, el segundo periodo presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Ella decía que hacía una autocrítica en el sentido de que se quedaron a media máquina con la posibilidad de brindarle este tipo de herramientas a la ciudadanía para que pueda buscar otros mecanismos de ahorro que no estén atados al dólar, que es una moneda que no produce la Argentina. Y ella ponía, vos seguramente Ale te acordarás, el ejemplo del bono YPF en su momento, ¿no? Y decía, ese fue un mecanismo en el cual cierra por todos lados. La gente no pierde plata porque la gente invierte en un bono que le va a dar ganancia. Ese bono en el cual invierte es una empresa nacional, por lo tanto a la empresa nacional también le sirve. Y vos, y acá me gusta porque vuelvo a tener que recuperar esta idea, sos parte de la comunidad nacional. Sos parte de la comunidad nacional cuidando tu dinero, pero al mismo tiempo ese cuidado de tu dinero que haces, lo haces además cuidando empresas que son nacionales. Entonces, lo que decía Mercedes Marcó del Pont en su momento es, nosotros tendríamos que haber generado más mecanismos, no solo un bono YPF, sino un bono YPF, un bono INVAP, un bono ARSAT, donde vos puedas invertir en grandes empresas nacionales, ¿no? Donde vos sientas que le estás aportando a esas empresas y además estás cuidando tu dinero. Y te vas del dólar y lo dejás con menos presión para poder manejarlo. Me parece que esos son desafíos a futuro. Primero es solucionar la inestabilidad económica que tiene la Argentina, porque si no es inevitable, y después ir trabajando en el mediano y largo plazo una nueva cultura del ahorro en la Argentina, que esté basada más en el cuidado de nuestra industria que en el ahorro en una moneda extranjera. Sí, yo me quiero quedar para ir cerrando el eje en esto de crear cultura. Y digo, cuando uno crea cultura, muchas veces lo que necesita también es educación, es una cuestión vinculada más a la pedagogía. Muchas veces, particularmente a mí me apasiona el periodismo político, escribo sobre política, pero la economía reconozco que siempre fue una pata floja en mí. Y la verdad que muchas veces, más allá de que no lo hago, o lo he hecho en su momento, hoy no tanto, hoy casi es imposible, uno sabe que cuando tiene un ahorro, lo primero que se le viene a la cabeza son dólares. Y no, por ejemplo, plazo fijo. O si uno pone un listado, plazo fijo aparece en un lugar inferior siempre a la compra de dólares, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que yo que me reconozco por ahí con una pata floja en lo que es la economía, me parece que le está pasando a la gran mayoría de los argentinos y las argentinas, y tienen el chip en la cabeza de dólares, ahorro dólares. Es como muchas veces se decía ahorro ladrillo, invertí en ladrillo porque el ladrillo nunca se devalúa. Bueno, un poco es eso de venirse a la cabeza rápidamente el tema del dólar, y para crear una cultura del ahorro en pesos o crear una cultura estable del ahorro en pesos, ahí es donde se debe trabajar muchas veces en la educación, saber qué es un bono, saber qué es un plazo fijo, saber qué es comprar acciones. Muchas veces las acciones suelen ser una muy buena herramienta de ahorro. Compras acciones a un precio, las vendés más caras cuando la empresa crece. Hay un montón de formas de ahorro que son interesantes y que van más allá de lo que pasa con el dólar. Un dólar que obviamente, tuvo un comportamiento previsible en torno a los anuncios. El dólar blue subió, teniendo en cuenta que subió
con este impuesto el impuesto país más el impuesto por ganancia, subió el valor total, lo cual implicó que el dólar blue a demanda también suba. Me parece que desde el anuncio hasta hoy todo se comportó medianamente como se preveía. Y esa es una cuestión, me parece que es para resaltar, la normalidad de las cuestiones vinculadas a la economía y la previsibilidad de las situaciones. No es que se les fue de las manos el dólar blue, se les fue de las manos la reserva. No. Veían una situación, tomaron una decisión a sabiendas de las consecuencias y las consecuencias aparecieron. ¿Listo? Sí, y que una cosa que es interesante es que, y esto de verdad fue muy interesante, y por eso yo digo que faltó que tal vez si se explican estas medidas con la pedagogía con la que se explican otras cosas es mucho más claro. Si el gobierno tenía otras alternativas, sí, tenía otras alternativas. Por ejemplo, ¿cuál? Devaluar. Claro. Ahora, la devaluación del dólar oficial tiene un impacto fuerte sobre los precios. Y ese costo el gobierno no lo quiere poner en esta situación porque entiende que tiene que alentar el consumo, no retraerlo. Otro objetivo, ¿cuál era? Subir las tasas de interés. Subimos las tasas de interés para tratar de atraer, decir, bueno, pero si subo las tasas de interés, lo que estoy necesitando en este contexto es que la gente produzca, y sobre todo las empresas, si no se van a ir a una tasa de interés en lugar de invertir. Y la otra era endeudarse, que es la que hizo el macrismo. Se endeudó. Y justamente lo que está haciendo el gobierno es resolver el problema de la deuda. No reendeudarse. Aparte, ¿para qué? ¿Reendeudarte para qué? Para poder acceder a un dólar que te permita pagar Netflix, por ejemplo. Entonces, el concepto de comunidad y la complejidad de un país en su funcionamiento normal, a veces requiere de estas medidas antipáticas que uno espera que sean transitorias en el sentido de la seriedad con la que se trabaje financieramente. Veremos cómo continúa esta historia. Por lo pronto Netflix, por ejemplo, ya avisó que el impuesto a las ganancias lo va a cobrar igual, sea en pesos o en dólares. Y si no les gusta, muchachos, se van a tener que ir del país. Y algo de eso vamos a debatir en el tema número 2. Casi vengo, me lo voy, casi estoy que me pierdo. Latam, Falabella y Globo Se van del país. Cierre Latam, que Falabella se va, suman ahora la venta de Globo. ¿Qué pasó con Globo? Bueno, en realidad le vendió sus acciones a Pedido Ya. A esto se le suma la oleada del jet set radicándose en el Uruguay. El Negro Oro, Susana Jiménez, Juana Viale. El negro no está tomando tierra en la Ferrere. Vive muy bien acá el negro, ganó fortuna el negro, con todos los gobiernos. Y tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que quiera. Lo que digo es, no sirve ese discurso de me voy perseguido. Ese discurso no sirve porque le tira más queroseno a un momento difícil. Y hay gente que cree de verdad que se van exiliados. Y no es verdad. Susana se va porque tiene ganas y porque puede. Se va en avión privado, chicos. ¿Qué exiliado que se va corriendo un país sin libertad se va en un avión privado? ¿Quién? La cultura de Esto no tiene arreglo y me voy. y los mecanismos que funcionan para ser críticos de la política. Seamos muy sinceros. ¿Quién no escuchó en los últimos tiempos sobre algún conocido, algún amigo, algún familiar que está pensando en hacer las valijas? Estamos sorprendidos con la decadencia profunda de Argentina cuando ves que empresas multinacionales con espalda financiera tiran la toalla y abandonan el país. Vos te replanteás no qué presente, qué futuro tenemos. Las empresas, El capitalismo. y hasta las apuestas electorales. Ojo ahí. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de, ¿sabe lo que pasa? Que si me voy a Europa. Me voy a vivir a Europa, que ahí en Europa todo primer nivel, todo primer mundo. Me voy a vivir a Australia, me voy a vivir a Estados Unidos. ¿Cuántas veces hemos escuchado nos vamos para no volver? Y cuán riesgoso y cuánto se ha potenciado ese discurso en la última semana yendo de la mano, mejor dicho, con algunas empresas que efectivamente se fueron, otras que las hicieron irse, porque así muy se entre vendió. comillas. Sí. Y otras que no se fueron, casi que las invitaron a irse, como pasó con Starbucks, por ejemplo. Sí. Es un recurso bastante peligroso. O sea, la verdad que uno medio como que se ríe, pero es bastante peligroso.
Da un poco de bronca, la verdad que da un poco de bronca, porque además la posibilidad de irse está entre aquellas personas que efectivamente, esto es como en la discusión anterior, no cualquiera tiene la posibilidad de irse del país si quiere, y tenés que tener un montón de recursos para poder irte, y no solo económicos, ¿no? Porque es recursos económicos, recursos personales, intelectuales, como para poder desempeñarte en otro lugar. Y está bien, si alguien se quiere ir, la verdad, el planeta es relativamente en la gran mayoría de las partes del mundo libre de que lo pueda hacer. Si no tiene ningún vínculo con el lugar en el que está, o si se siente que no está viviendo de la forma en la que desea vivir, no está mal que lo pueda hacer. Lo cierto es que cómo juega el run político, ¿no? En torno a eso, cómo sobreexageran, cómo generan discursos tendenciosos, cómo operan, ¿no? Psicológicamente, emocionalmente, para que todo eso se potencie, al menos discursivamente. Eso es la letra chica, ¿no? Volviendo al título de este tema, justamente de estos discursos. Analizando un poco la letra chica de lo que pasó durante esta semana, digo, efectivamente, y ya lo veníamos hablando, la TAM se va de Argentina, va a dejar de operar efectivamente en Argentina. Falabella le seguiría sus pasos. Digo, son obviamente puestos de trabajo, son obviamente complicaciones laborales y obviamente una complicación laboral para el gobierno, ¿sí? Que siempre se encarga de garantizar los puestos de trabajo y las inversiones en Argentina. Sin embargo, aparece el caso de Globo. El caso de Globo, que, estoy leyendo un título, se va de la Argentina, y la letra chica, que es lo que no te cuentan, es que en realidad no se va se va de la Argentina Globo, pero porque vendió el negocio a los dueños de Pedido Ya. Es decir, estimo que habrá unas negociaciones con los trabajadores y habrá un reacondicionamiento de las condiciones laborales, pero no es que va a desaparecer. Simplemente realizó una venta, como puede realizar una venta una empresa que se la vende a otra, y esa empresa deja de existir o se va a otro lado, y la estructura más grande queda bajo una sola organización. Digo, estos disfraces que a veces se ponen, o cuando se fuerza la interpretación, me parece que es cuando arrancan a potenciarse aún más los discursos, esto de me voy. Incluso hoy hablábamos de cómo culturalmente los argentinos y las argentinas están acostumbrados a ahorrar en dólares. Uh-huh. Cómo también culturalmente estamos acostumbrados a escuchar, naturalizar y hasta imaginar irnos a vivir a otro país a lavar copas. ¿Viste? Cuando dicen, me voy a lavar copas a Madrid. Sí. Cuando irse a lavar copas, porque ahí me pagan en euros y gano el triple que gano en Argentina. Y lo analizás, lo desmenuzás, y vivir en Madrid cuesta el triple que vivir en Argentina, por un lado, y por el otro, bajo condiciones totalmente precarizadas laborales. Digo, quizás acá hay un trabajo en blanco, en relación de dependencia, que implica una obra social, que implica aportes jubilatorios, que implica toda una serie de cuestiones vinculadas a una estabilidad para poder vivir mejor. Quizás, sí, vas a ganar en euros, vas a ser el mejor lavacopas de todo Madrid, pero vas a vivir en una ciudad que implica gastar el triple de lo que gastás en Argentina a la hora de comer, alquilar, vivir, básicamente. Entonces, me quedo con esto del inicio de Leo, que decía que también hay que tener una capacidad intelectual o una formación intelectual un poco avanzada, en el sentido de tener algún estudio universitario, o tener la chance de, teniendo un título terciario, un oficio, o algo ya más allá de irse a lavar copas, que te permita tener prosperidad en otra tierra. Sí, yo igual no comparto desde ya, pero no reniego de la gente que se quiere, que la verdad que se quiere ir del país. Son como dos temas distintos, ¿no? Por un lado, no son distintos, digamos, son parte de lo mismo, pero son dos áreas distintas. Por un lado tenés empresas y por el otro lado tenés ciudadanos, ciudadanas que se quieren ir a probar suerte, o porque entienden que se hartaron, digamos, de las condiciones que les ofrece la Argentina. Sí.
No, que, a ver, insisto, no, yo tampoco reniego, que por ahí mi planteo no quede como un reniego de aquel que va a probar suerte. De hecho, ¿quién no lo ha pensado? Y hasta es un sueño para muchos ir a probar suerte a otro país. Yo reniego de aquel que utiliza este deseo o esta idealización de un viajero, que es maravillosa por otra parte, pero que utiliza la idealización como una cuestión político-partidaria. Es decir, este gobierno no me deja ser libre, no me deja esto, me voy a lavar copas, que voy a ganar más, y cuando lo desarmás, no, digo. Sí, el uso partidario de una situación de hartazgo para ciertas personas que deciden irse, ni siquiera es probar suerte, o bueno, sí, desde ya que es probar suerte, en el peor de los casos podría regresar, pero decide irse. Yo hace unos días leí una nota que salió que Sony, la marca, ¿no? La empresa, Sony cierra fábrica y se va de Brasil tras 48 años. Esta nota es del 17 de septiembre, hace poquito. La multinacional japonesa Sony anunció que cerrará en marzo próximo su única fábrica en Brasil, luego de casi medio siglo de presencia en el país. Dice, la decisión se tomó considerando el ambiente reciente de mercado y la tendencia esperada para los negocios. ¿Cómo tomamos esta decisión? Yo creo que hay que dimensionar una realidad. El mundo está en crisis. El mundo está en crisis. Por completo. Yo creo que la letra chica, no, volviendo al tema, es advertir lo que está pasando. Es advertir que no estamos ante una situación de normalidad absoluta. Es advertir en qué condiciones está, particularmente la Argentina, trabajando y llevando adelante, ¿sí?, la definición de las políticas estructurales en las que se está. La TAM se fue, ¿por qué? Porque, y sí, si está en la frontera cerrada, que digamos, si no le cierra el negocio, ¿qué va a hacer? Es como, hay cosas que son bastante obvias de que ocurran, y que la única forma de que eso se revierta es que la situación pueda volver a la normalidad. Y eso va a ocurrir. Lo interesante es que eso va a ocurrir cuando se termine esta desgracia que está atravesando el mundo entero. Eso va a ocurrir. No obstante, las empresas toman estas decisiones en todos los países, en todas partes del mundo. Y vuelvo a un ejemplo claro. Donald Trump, hace 4 años atrás, ganó las elecciones entre una de las razones por las cuales decía, las empresas se están yendo de Estados Unidos, las propias empresas norteamericanas se van de Estados Unidos a México o a China, ¿no? ¿Se acuerdan que decía, le voy a poner impuesto a los autos que se fabriquen en México si no se fabrican en Argentina? Si no se fabrican en Estados Unidos y demás. Es una lógica propia del sistema, ¿sí?, que cada vez se va a potenciar más, porque cada vez hay más tecnificación y entonces cada vez hay menos necesidad de trabajar en un mundo globalizado, menos necesidad de emplear gente bajo la lógica industrial a la que estamos acostumbrados también, o por lo menos con la que crecimos, nuestra generación. Entonces yo veo que Sony cierra una fábrica y se va de Brasil y no es un escándalo en la Argentina. Esto debería ser un escándalo. Y lo otro, un escándalo digo a las dimensiones en las que estamos analizando esto. Y lo otro es que con cada pensamiento de ida del país hay una ruptura otra vez, voy a ser insistente, ya lo aclaré en el capítulo anterior, en el episodio anterior, hay una ruptura del sentido de comunidad desde ya. Hay una ruptura del sentido de comunidad que es, bueno, yo voy a hacer mi vida individual y voy a buscar el beneficio o la ventaja de la mejor calidad de vida para mí y los míos. Es así. El resto, la verdad que me importa poco, o en todo caso diré, mirá, me apena, pero yo no puedo estar pensando en el resto y si al resto le va bien, al resto le va mal, si la plata no le alcanza al resto, si este país está pensando en tratar de que todos vivamos de la mejor manera posible y yo tener que resignar ventajas comparativas con el resto. No, me voy. Y está bien. Ahí hay una ruptura del sentido de comunidad. ¿Es culpa de esa persona? No, no es culpa de esa persona. Hay una estructura y un sistema cultural, ¿no?, en el que vivimos que constituye detrás del individualismo la lógica del sálvese quien pueda, porque es un sálvese quien pueda, ¿no? Y dejo a la buena suerte de lo que sea, bueno, quien reconstruya o no este país. Es así. Pero bueno, como mensaje un poco más positivo y poniendo un poco de polémica, te voy a hacer una pregunta. A ver.
¿Vos tenés duda, Alexis, de que el gobierno va a hacer una buena elección el año que viene? Si tengo alguna duda. Sí. Sí, claro. Sí. Han pasado demasiadas cosas en este tiempo que hacen que lo que en marzo era una cuestión, hoy es otra totalmente distinta. Sí. Hay dudas. Y creo que son dudas que están viendo muchos sectores y que están potenciando. Lo que pasó esta semana puntualmente con el tema del dólar y el tema del se va del país, son dos aspectos muy claros. Cuando uno ve potenciar algunos temas, entiende que son los puntos débiles de un gobierno que hace 3 meses parecía indestructible. Hoy se le encuentra... por errores no forzados, por errores propios y por errores vistos desde afuera que no son tal, se le encuentran puntos débiles que aparecen y que obviamente van a empezar a poner en duda. Todavía estamos en una sociedad donde, más allá de las últimas encuestas y los últimos sondeos donde se señala la no confianza en los medios, hay una sociedad que confía en los medios. Y los medios hoy manejan la agenda de opinión de los ciudadanos, en gran mayoría. Yo creo que el gobierno va a hacer una muy buena elección el año que viene. Listo, ya está. Me jugué demasiado. Hay que grabar esto y dejarlo. No, es que esto está grabado, ya está. El gobierno va a hacer una muy buena elección el año que viene. Muy buena elección. Ahora, esto está obviamente lo podemos poner en un stand-by. Así dicho, suena como bastante... predictivo, sí, bastante fuerte y como bastante inequívoco. ¿Está tan seguro? No, estoy seguro de que el gobierno solucionó 2 temas cruciales para el año que viene. 2 temas cruciales. El tema financiero es un tema importante que resolvió el gobierno. O sea, la bomba que le dejó el macrismo, y esto es real, es un mega endeudamiento que lo solucionó el gobierno con creces. Y el otro tema, que es el que está limitando la producción del país, el que está limitando al mundo entero y además que está afectando anímicamente al conjunto de la sociedad, es la vacuna. Esos 2 elementos operan el año que viene, no sé, en marzo, ¿no? Fuertemente. Ya pueden empezar a operar, pero a partir de ese momento van a operar fuertemente. Vos vas a tener una economía en franca recuperación, ¿no? Una economía en franca recuperación con una situación financiera macroeconómica relativamente estable, resuelta, lo cual es importante para la producción. Una actividad económica que se reactiva. Vos hoy estás limitado, tenés restricciones de los consumos que podés realizar. No podés ir a un cine, no podés ir a un teatro, no te podés ir de vacaciones, el turismo está en crisis. Hemos pasado feriados largos sin que se mueva la actividad económica turística, por ejemplo, que es importantísima. No podés ir es difícil ir a un bar, es difícil ir a un restaurante, es difícil ir a un shopping porque están cerrados. Esa actividad está esperando poder abrirse. Y hay un montón de gente que está esperando poder ir a consumir. No solo que eso mueve la rueda económica, sino que tiene un impacto sobre la cuestión anímica. Todo eso empieza a operar a partir del año que viene, justamente año electoral. Casualidades y demás, no hay mucha, o sea, sí, es pura casualidad que justo hay altas chances de que esto sea así. La oposición lo sabe. Entonces está trabajando en esmerilar lo más que pueda al gobierno para que no llegue exitoso a ese momento. No me preguntes qué estoy pensando qué estoy pensando que la oposición pretende hacer para que no llegue exitoso a ese momento. Ahí me metería en cosas mucho más complejas y peligrosas, además. Pero es innegable que la oposición sabe esos 2 elementos que operan el año que viene y que no lo puede permitir. El problema es cómo va a ser para que no llegue exitoso ese momento. Si el gobierno llega a ese momento exitoso, vamos a decirlo así, tiene un gran camino allanado. Y todas las empresas que te hacen, las empresas buscan donde hay consumo y ganancia, van a ir ahí. Y es lo que se está necesitando. Por eso digo, me voy del país, y la verdad que decirlo en el medio de una pandemia, llevando más de 6 meses de administración de una cuestión global pésima, en un mega endeudamiento en el que estaba la Argentina, o sea, son discursos bastante fáciles.
Esperemos a ver qué pasa el año que viene. Yo tengo esa expectativa. Bien, bien. Bueno, es largo. Vos sabés que yo hoy, y ya para cerrar, me acordaba del lío de los jubilados en las colas de los bancos, que parece que fue hace la vida pasada. Digo, en el gobierno de Alfonsín parece que fue hace 3 meses. Entonces vos decís, qué loco cómo estamos manejando los tiempos y qué escenario totalmente distinto va a ser el año que viene, que donde lo que estamos hoy debatiendo y especulando, quizás el año que viene se borra y estamos hablando de un escenario totalmente nuevo, lo cual lo hace cada vez más interesante y que tendrá condicionamiento en lo que vamos a empezar a hablar, sobre todo en la proximidad de la primavera, del Día del Estudiante y de tanto más, en el tema número 3. Un contrato con el COVID. Que termine esto. ¿En qué momento naturalizamos esta nueva normalidad? Datos del día de hoy de COVID-19. Con decenas de casos, muertes, Récord de casos diarios. y el barbijo puesto como corpiño de garganta o hamaca paraguaya de pera. Alguien que me saque de esta situación incómoda, por favor. Mientras tanto, nosotros oscilamos entre espectadores y protagonistas, pero siempre queda el mismo ganador: el virus. El aprovechamiento político, su relación con la ciudadanía, en fin, todo es tan complejo. Que se venga la vacuna, por favor. Caballero, ¿se le cayó el barbijo o la nariz se le subió? Se cayó el barbijo. Ahí está, listo. Es como un poco lo que no te dijeron de la nueva normalidad, y es adaptarnos a lo que está aconteciendo precisamente en estos días, con una ligera baja de la famosa curva de contagios en el AMBA. La situación se complejizó en el interior no solo de la provincia de Buenos Aires, sino en el interior del país. Pero más allá de lo que está aconteciendo puntualmente con el COVID, digo, esto es todos los días y te invade, y todo el tiempo hablando del mismo tema, sí me quiero quedar con la naturalización de algunas situaciones. Una, por ejemplo, es acostumbrarnos a que haya tantos casos. Si uno se traslada a la ciudad donde estamos grabando esto, que es Olavarría, hubo un promedio de entre 24 y 25 casos diarios, algunas veces 30. El lunes pasado hubo 62 y 64 casos en 24 horas. Hubo 7 muertes. 7 personas que, más jóvenes, más grandes, digo, perdieron la vida a causa del contagio de este virus. Bien, ¿qué tema? Cuando empezamos a naturalizar las cuestiones y cuando empezamos a vivir la nueva normalidad. ¿Vos cómo lo ves, Leo, desde tu lugar? Y bueno, es un tema que da para muchas aristas de análisis, y una de ellas pareciera ser que la vida y la muerte no tiene tanto rédito político, ¿no? Como tal vez se podía haber imaginado en algún momento. Uno ve que la verdad que hay manifestaciones por la actividad económica, manifestaciones por el dólar, manifestaciones por un montón de actividades que no tienen que ver estrictamente con el cuidado de la vida en sí. El cuidado de la vida frente a una pandemia. No vamos a entrar en la disyuntiva de, pero la actividad económica también es... Sí, pero a ver, no está al mismo nivel, y esto es honestamente, no está al mismo nivel de un contagio masivo de gente con serios riesgos de perder la vida y de saturar el sistema sanitario. O sea, hablemos con total franqueza, si no esto se convierte en un delirio de discusión. Dicho esto, es como una curva descendente también, ¿no? En la preocupación por la salud, al menos en términos de percepción. Si nos remitimos a marzo, ¿no? Había como una preocupación y también una creencia en que esto se podía resolver de manera fácil. O no fácil, sino rápido. Creo que nadie se imaginó, o bueno, capaz que seguramente sanitaristas y demás sí, pero era muy difícil imaginarse llegar en las condiciones en las que estamos hoy a este punto del año. Es más, uno de los discursos que más se escuchaban en esos momentos era, yo creo que para septiembre, ¿te acordás? No sé si sí, vos claro, seguramente
Con el inicio de los climas más lindos. Con el inicio del clima más lindo esto va a empezar a mejorar. Y la verdad que justamente estamos dentro de los peores momentos. Casi día por medio tenés récord, ¿no? La palabra récord empezó a aparecer en relación al coronavirus. Y además esto también se nota, que ya lo hemos dicho, ¿no? El último mensaje presidencial ni siquiera habló Alberto. Claro. En el último mensaje presidencial apareció una voz en off, 3 minutos, dijo, mirá, está el coronavirus, una cosa así. Mirá, hay un coronavirus, está difícil. No sé si se enteraron, pero hay coronavirus en el Claro, lavate las manos, distancia social y a meterle que esto da para largo. Bueno, listo, se terminó ahí. Punto. No hay más nada que decir. Es como uno siente que ya no hay más nada para decir, y lo que es peor también es como sentir que no hay más nada para hacer. Eso también me queda como una sensación, es como, bueno, ya está, se terminaron las ideas, todo lo que se podía decir ya se dijo, todo lo que se podía hacer ya se hizo, y ahora... Es como, a mí me hace acordar mucho, trasladándolo al ámbito futbolístico, ¿viste? Cuando vas 1-1 y querés sostener el empate, o sea, querés empatar, porque los otros están jugando mejor que vos, porque vienen todos juntos, porque tenés que aguantar. Y yo creo que el gobierno, y creo que el estado, no lo voy a llevar al gobierno, lo voy a llevar al estado de la pandemia en Argentina, está así, aguantando que te tiren un centro a un costado, que pega en un palo y sale, aguantando que un córner, va a cabecear los defensores, pum, vuelve, pero otra vez, es aguantar. ¿Hay algún dato alentador en torno a la ocupación hospitalaria, sobre todo en el AMBA, que era lo más complejo, pero ahora las complicaciones hospitalarias pasaron al interior del país? Si bien Olavarría no es una de las ciudades apuntadas con un riesgo hospitalario, lo cual es algo muy bueno, es positivo, sí ha pasado en toda la región. Y ha pasado en La Prida, ha pasado en Tandil, ha pasado en cierto aspecto en Azul, ha pasado en otras ciudades cercanas, en Bahía Blanca, en Mar del Plata. En Mar del Plata hay alrededor de 400 casos por día. Sí. Es impresionante. Y empezamos a naturalizar eso. Empezó a ser normal que todos los días a esta hora, y lo estamos grabando cerca de las 7 de la tarde, a esta hora estemos esperando un parte médico, que nos informen qué hay de nuevo en algo que ya más o menos sabemos, qué variable hay en torno a un número que suma, un número que resta, y si alguien murió, ¿no? Entonces, nos acostumbramos tanto a eso, que estamos, nos estamos habituando a convivir con algo que me parece que si uno lo lleva a un ámbito un poco más puntual, es un poco más fuerte. Cuando en las conferencias Alberto hablaba de que las muertes no son números, son personas, son familiares, son conocidos, son amigos, quizás no los conocemos, pero esa persona tiene un familiar, tiene un amigo, casualmente en las últimas horas han fallecido personas, enfermeros o médicos que son conocidas, que son personas que obviamente están cerca. Hoy antes de terminar de definir lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, uno de los temas que definíamos a la hora de hablar de esto, que estamos hablando de esta letra chica, era, cada vez más cerca tenemos el virus en nuestras vidas personales. Tenemos cada vez un conocido más cercano, un compañero de trabajo más cercano, un amigo más cercano, un familiar. Y empezamos a ver que el virus aparece por todos lados en lugares donde no, qué sé yo soy de un pueblo que se llama Chillán. Mi pueblo es de 3.500 habitantes. Ponete de pie, muy chico, me pongo de pie como Mirta Legrand, obviamente. Y es un pueblo muy chiquitito y es un pueblo en el cual la creencia era, acá no entra, pero ni loco. ¿Cómo va a llegar un virus a un pueblo de 3.500? Bueno, no solo entró, hubo cualquier cantidad de casos, hay personas internadas, obviamente hasta hubo que volver de fase y volver a una fase mucho más restrictiva en un pueblo de 3.500 habitantes en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde uno entiende que
la ocupación demográfica es grande, digo, hay espacio, digo, tenés, es casi campo. Sí, y aún así es complejo. Yo la verdad que no entiendo muy bien cómo es que se extiende como mancha de aceite, viste que Alberto suele decir, como mancha de aceite o... El tema es que la mancha de aceite se extiende, pero del centro se va alejando. Claro. Es decir, está concentrado en el centro y después se empieza a extender y del centro empieza a aflojar. Es como una cosa extraña, la verdad que no entiendo cómo es que ocurre eso, porque es como decir, bueno, ¿qué pasa? En el centro se empezaron a hacer las cosas bien y se empezó a hacer las cosas mal en todo lo que se extendió, o es como que se genera cierta inmunidad, o el virus va mutando, o eso es algo medio que claramente no lo puedo explicar, pero no sé cómo es que se explica que aumentan los casos en el interior y empieza a aflojar en el lugar donde partió. No, yo tengo una pequeñísima teoría con respecto a eso, pequeñísima, y es personal, y yo no soy médico, no aspiro a hacerlo. Me parece que hemos sido espectadores... Atención, mensaje para tomar con pinzas. Muchas pinzas. Muchas. Hemos sido espectadores todo el tiempo hasta que de golpe nos transformamos en protagonistas. En marzo éramos espectadores de la catástrofe europea, con epicentro en España y también en Francia, en Gran Bretaña. En Italia. En Italia. Éramos espectadores, veíamos cómo todos los días había de a 600, 700 muertos por día y veíamos y no lo podíamos creer. Después lo empezamos a ver en el AMBA. En el AMBA un crecimiento exponencial de casos, el 95% de los casos nacionales eran el AMBA, las complicaciones del AMBA en fase 1, la región del interior de la provincia avanzaba de manera muy ligera a la fase número 5 y éramos espectadores. Y hoy somos protagonistas. Hoy el pico de casos, la gran cantidad de casos... ¿Cuál es la explicación? Que uno ¿Una obra de teatro esto? Sí, parece ser una obra de teatro, pero tiene su correlato, es decir, al ser espectador, arranca el pensamiento de a mí no me va a pasar, me va a pasar, le va a pasar. Es una cuestión de descuido. Es una cuestión de empezar a relajar, entendiendo también que es un virus que generó una restricción en nuestra vida, nos partió al medio la vida. ¿Sí? Nuestra vida no es absolutamente ni el 10% de lo que fue hace exactamente un año. Nuestra vida hace un año era una vida social, era una vida de salidas. Por nuestra edad salíamos a un boliche o íbamos a un bar, pero hay gente que salía en familia a comer al parque, se juntaban toda la familia entera, eran 30 personas, iban a hacer compras. Esto hace un año era totalmente normal y hoy no, hoy es anormal. Hoy ves estas manifestaciones que hacen por la libertad y te da impresión. Particularmente esta semana había un partido, uno de los primeros partidos con público en Europa, que... ¿Vos decís qué hacen? ¿Qué hacen? No, y era un estadio con una ocupación para 65.000 personas y había 5.000 distribuidas con el distanciamiento correspondiente. Me pareció una locura. Me pareció una locura que en un mismo lugar haya 5.000 personas. Aún en un lugar de 60. Entonces, me parece que al ser espectadores tanto tiempo, uno cree que esto no le va a pasar, que mirá que va a llegar hasta acá, mirá que no, y sí, y uno lo comprueba después de que pasa. Porque hay algunos que no pueden sostener no ver a su pareja, no pueden sostener ver a su familia, no pueden sostener ver a un amigo, y se junta, y ahí es donde están los contagios. Entonces, el ser protagonistas, está claro que para este virus no es lo ideal, muy por el contrario, el virus se transforma en el protagonista, y hay una víctima, que son los ciudadanos, ni más ni menos, y sobre todo los ciudadanos de riesgo, que son los adultos mayores, aquellos que tienen enfermedades preexistentes, lo que ya se ha dicho 1.000.000 de veces. Pero... Sí, hay una dimensión política en términos de el aprovechamiento político de esto. Y a mí me parece que uno de los actores que me parece que es como para destacar el aprovechamiento político de la situación, el aprovechamiento en términos de quedar bien parado es Horacio Rodríguez Larreta. Me parece que Horacio Rodríguez Larreta ha pivoteado y viene pivoteando con el sentido común, ¿no? Y tomando riesgos. Y no me parece equivocado
el resultado que está teniendo. Apareció un video donde casi de casualidad, de casualidad, muy entre comillas, se lo encuentra un periodista en un bar. Sí, es buenísimo. ¿no? En la avenida. Justo está acá el jefe de gobierno. Bueno, al margen de lo bizarro y lo de que en política, la verdad que las casualidades, y menos política y periodismo, menos que menos, o sea, es como la casualidad de Majul diciendo que se encontró una escucha corriendo por el medio del parque. Bueno, ¿no? Al margen de eso, hay mucha indignación con qué hace Larreta en un bar. Mira, si vos habilitás los bares, es porque estás dando una respuesta, primero en términos económicos, a quienes trabajan en un bar. Y para que el bar tenga una respuesta económica que por lo menos le sea favorable, necesita que la gente vaya. Si la gente no va al bar, el bar no tiene sentido que abra. Ahora, si vos habilitás para que el bar abra, para que pueda empezar a recuperar algo de dinero, es porque estás necesitando que la gente vaya. Así que el jefe de gobierno vaya, se siente en un bar, no hace más que lo que está haciendo al habilitar que los bares trabajen. No me parece un desacierto en términos políticos, ¿no? De cómo aprovecha la situación. Eso es lo que advierto. Y por otro lado, lo que está pasando con la educación, que también me parece interesante. Después hay que discutir, ¿no? Si funciona, si es correcto o no. Pero en términos discursivos, en el discurso, él dice, creo que lo decía no sé si el ministro de Educación o el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que decía, encontrarle alguna vuelta para que el cierre del año escolar no sea virtual y sea presencial. Y a mí me pareció que tiró elementos, algunos interesantes. Dice, es difícil hacer que no haya deserción escolar cuando vos le quitaste directamente la posibilidad de ir a la institución escuela. Y creo que Larreta dijo, nuestra prioridad es la educación. Y empieza a tomar un discurso, ¿no? Es decir, nuestra prioridad es la educación, como se está mostrando como insistente en la idea de que vuelvan a la escuela, con lo que implica en el sentido común ir a la escuela, ¿no? Y entonces ahí hay un juego de oposiciones entre vos no querés que vayan a la escuela y yo quiero que vayan a la escuela, ¿no? Es como en una complejidad en la cual, bueno, puede hacer después todo un show de decir, bueno, ya sacamos los pupitres a las mesas y las sillas a la cancha de básquet y demás, que después hay que ver, el sol les va a dar en la cara, qué sé yo y demás. Pero cómo están haciendo uso y provecho de la situación de la pandemia en términos partidarios, en términos políticos, digo, de capital político, y me parece que ahí se da un juego interesante de la normalidad, la letra chica de la convivencia y el uso político que se le da, que para mí es para prestar atención. Sí, será obviamente objeto de análisis de aquí a lo que venga, porque esto va a continuar, lamentablemente. Vamos a tener una segunda temporada, como viene la mano, completa de COVID. Ojalá que no porque nos contagiemos, sino porque tengamos que debatirlo. No, por favor. Por favor, no. Obviamente para eso hay que hacer las cosas bien, cuidarse y respetar todas las normativas que ya ustedes saben. Les agradecemos como siempre un montón a todos los que nos escuchan, nos hacen devoluciones, nos acompañan en el mecanismo de suscripción que sigue abierto y nos pueden seguir. Por lo pronto, nosotros nos volvemos a reencontrar la semana que viene con un nuevo episodio de este humilde espacio que hemos denominado No Hablen de Política. Si llegaste hasta acá es porque escuchaste un nuevo episodio de No Hablen de Política. Te escuché, Tatú. Nosotros no somos ninguna rata, amigo. Acordate de seguirnos en Facebook y en Spotify como No Hablen de Política. En Twitter nos encontrás como No Hablen de Poli y en Instagram como Hablen de Política. Sí, ya sé, es un quilombo, pero nadie dijo que hablar de política era fácil. Hasta la semana que viene.